hay que conversar en serio sobre estos temas y para ello me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Manelik Castilla, experto en temas de seguridad, excomisionado general de la Policía Federal y columnista también de Heraldo Media Group. Manelik, qué gusto tenerte por aquí. Héctor, siempre es un placer Muchas estar en tu gracias. espacio. Muchas gracias. Manelik, a ver, tenemos sobre nosotros, y cuando digo tenemos sobre nosotros, sobre el país, sobre nuestra sociedad, un delito que ha reconocido la presidenta, no ha podido disminuirse. Hay algunos esfuerzos, hay la presentación, o existe la presentación recientemente de programas para combatir la extorsión en el país. Algunos datos, por ejemplo, entre el 2018 y 2023 la extorsión tuvo una tasa media de crecimiento anual de 26%, que es tremendo. En cuanto a la concentración geográfica, el 66% de las carpetas de investigación por extorsión se concentran en 8 entidades, ya lo hemos mencionado: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Déjame preguntarte entonces con este contexto, ¿desde qué momento la República Mexicana comenzó a registrar ese tipo de fenómenos delictivos? Esa es una pregunta importantísima para entender de dónde viene el crecimiento de este tipo de delitos. Recordaremos el año 2008-2009, cuando se da una desconfiguración del crimen organizado y se fortalecen ciertas marcas criminales. A mí nunca me ha gustado mencionarlos por sus nombres porque seguir ese juego, pero vamos a decirlo. Claro. En su momento los Zetas eran una marca criminal enorme que fue utilizada por otras personas ajenas a los mismos grupos para generar temor y obtener ganancias rápido a base de amenazar con la generación de algún daño. Entonces, como las marcas criminales están posicionadas, generan un temor generalizado ante estas manifestaciones. Y esto es aprovechado por los delincuentes que no necesariamente eran parte de esta delincuencia organizada, pero que, dicen por ahí a río revuelto, Claro. ganancia de pescadores, usaban la marca para extorsionar. Déjame para hacer un paréntesis. ¿Llamaban o se presentaban para amedrentar y cumplían con la amenaza? Esa era la enorme diferencia entre las extorsiones cometidas por el crimen organizado y las que no lo eran. Correcto. Entonces, cuando un caso del crimen organizado se materializa, las otras manifestaciones también crecen. ¿Por qué? Porque saben que el temor es el factor por el cual la gente está dispuesta a dar lo que tiene para evitar un daño. Ahora bien, el crimen organizado, en efecto, dejó en sequía a la actividad económica de municipios enteros. Llegaron a extorsionar hasta las personas que vendían frutas, que vendían aguas. Es una plaga. ¿Por qué? Porque el temor a recibir un daño, un castigo físico o de alguien más es una de las formas en donde los criminales ganan. Entonces, esto ha venido presentándose desde hace muchos años y no hay mejor manera de enfrentar un problema que primero reconocerlo. Claro. Y si hoy el gobierno de México está reconociendo la existencia de este problema y lo manifiesta en crecimiento, pues qué importante es escuchar que hay estrategias que tienden a reconocer el problema y enfrentarlo. Entonces, contestando precisamente a la pregunta, ¿desde dónde viene esto? Pues desde que el crimen organizado genera marca y la posibilidad de que la gente tema caer en manos de este tipo de delincuentes. Dentro de la estrategia que recientemente se anunció el 8 de julio, apenas se busca crear una ley general contra la extorsión que homologue el tipo penal y las sanciones en todo el territorio nacional. Era necesario como todo el combate efectivo de los delitos de alto impacto. Mira, lo que me parece muy necesario, Héctor, y ojalá que así sea en este caso, es quitarle ese matiz político partidista a los temas que tienen que ver con seguridad. Claro. Mientras más técnica, mientras mejores prácticas se empleen en el combate a estos delitos, y eso implica la modificación de leyes, la formación de personal especializado, las herramientas tecnológicas, pues vamos a avanzar. Si esto se vuelve una nueva posibilidad para que en el debate político partidista se estén culpando entre los actores del pasado y los presentes y vemos quién lo hizo mejor o quién lo hizo peor, yo creo que no vamos a avanzar. Algo que sí es innegable, hasta para los críticos, es que hoy hay un secretario de Seguridad que genera confianza, que trabaja con base en resultados,
es poco proclive a dejarse seducir por el dato fácil y que está tratando de construir con base en mejores prácticas, que ojo, muchas vienen del pasado. Claro. Y eso es bien importante, que recuperemos lo que sabemos que funciona. Entonces, sí me parece que construir nuevamente un esfuerzo nacional que fortalezca las instancias locales y que haya comunicación y coordinación con la federación nos da una hoja de ruta que puede dar buenos resultados. Confiable y con la posibilidad de que dé resultados. Ahora, Manelik, ¿qué hay? Y retrocedo hacia casi al origen de este delito. ¿Qué hay sobre lo que hemos escuchado por parte de autoridades locales, sobre todo, de Procuración de Justicia, cuando se les cuestiona a los fiscales de algunas entidades y dicen desconocer el impacto real, la incidencia real de la extorsión en sus comunidades, porque simplemente la gente, dicen ellos, no denuncia? No se denuncia el delito por lo mismo que acabas de mencionar. Hay temor que si se denuncia, pues pueda ser peor, ¿no? la represalia o el incumplimiento a la amenaza del extorsionador. ¿Cómo lo ves? Es cierto. Hoy sería mentira decir que la gente se siente muy segura yendo a denunciar. Claro que no. Hay que reconocer que hay una crisis de confianza en las instituciones de Procuración de Justicia. Por eso es importante dar resultados. La mejor forma de alentar la denuncia es con resultados. Y tenemos muchos casos que podríamos poner sobre la mesa para decir, cuando hay acción de las autoridades, cuando funcionan las policías, cuando funcionan las fiscalías y hay justicia en los tribunales, la gente tiende a confiar. Vamos a hablar de aquellos casos que hoy ya parece la prehistoria, pero ya Michoacán, que es uno de los estados que pusieron hoy en el mapa, Sí. tuvo esa primera crisis producto de la decisión de otro grupo criminal organizado y se detuvieron a los máximos líderes de estos grupos. Unos se neutralizaron, otros están compurgando penas, como es el caso de Servando Martínez Latuta, ¿sí? Y que traían asolado el sector del aguacate o del limón. ¿Qué sucedió después de estas detenciones, donde hubo tanta presencia institucional del ejército, en su momento la Policía Federal y de las propias instancias locales? Pues la gente empezó a denunciar. Claro. Y fue posible en su momento la detención de grandes objetivos. Este momento creo que es una gran y nueva oportunidad. Ante los resultados, lo que queda es confiar. Y, ojo, Sí. una llamada de atención a los estados para que hagan lo propio con sus fiscalías, con sus policías y que estén en las condiciones óptimas para atender este tipo de delitos. Entonces, no basta con que un esfuerzo federal se manifieste, tenga las personas correctas, se necesitan fiscalías confiables, que no les dé miedo dar resultados, Claro. y que hagan equipo con la federación. Yo creo que hacia allá tenemos que caminar, Héctor. Hay algunas entidades, por ejemplo, el Estado de Morelos, que me parece que por ahí va el tema. Está bien alineados, hay buena coordinación, comunicación, la gobernadora con la propia presidenta, y de ahí aparentemente hay resultados. Ahora, si hablamos y aprovechando tu presencia, Manelik, esta tarde, y para dar mayores elementos a nuestra audiencia el día de hoy sobre lo que se ha informado en cuanto a la disminución de las tasas de homicidio en el país, que han sido las más bajas desde el año 2016. Uno de los temas que hasta el propio expresidente López Obrador me mencionaba, el tema del homicidio era difícil de bajar, ¿no? Y así iniciábamos los años en su gestión. Había algunos elementos que no estaban dando los resultados, a lo mejor la estrategia en su momento no era la adecuada y que, bueno, finalmente pues terminó deficiente en los resultados en materia de homicidios. Ahora las cosas han cambiado. ¿Qué sí ha funcionado, Manelik? Mira, nada más el año que eligieron para hacer el análisis comparativo, en lo personal me gusta demasiado, porque es el año en que yo estaba de frente de la Policía Federal. Ah, bueno. Y sé perfectamente lo que se estaba haciendo. Sí, sí. Y si se compara con ese periodo como el que menos homicidios presentó estos últimos años, si se compara con el actual, quiere decir que hay cosas que están funcionando. Lo explico a partir de tener en las posiciones correctas perfiles profesionales, gente que entiende que detener generadores de violencia es una razón que se explica sola para evitar que esta siga creciendo. Creo que el mensaje, y lo he dicho en otros espacios, que hay que reconocer de la actual administración, es perder ese temor a enfrentar cara a cara al crimen organizado y a los generadores de violencia, el anunciar sus detenciones,
el salir a informar que hay gente trabajando, exponiendo la vida, que hay enfrentamientos entre criminales y autoridades, que no es algo que quisiéramos, pero que nos deja ver que hay trabajo detrás de esto. Y en la medida en que estas instancias sigan guiados con criterios técnicos, territoriales, que mapeen perfectamente dónde están los homicidios, quiénes los están ejecutando e ir tras de ellos, me parecería muy importante seguir apoyando este tipo de políticas. Hoy no olvidemos que hay una Guardia Nacional con un estado de fuerza inmenso, pero que hay una Secretaría de Seguridad que está dando muestra de querer estructurar técnicamente el esfuerzo, y me parece que tendríamos que respaldar esta estrategia de ir tras los delincuentes, de fortalecer estas capacidades, y ojalá el homicidio siempre es un indicador que no deja dormir, que se presta a medir cómo están las cosas. Si va a la baja, qué bueno. Me da mucho, de verdad, tendremos que aplaudir el esfuerzo. Sí. Cuando México esté en cifras de un dígito, estaremos de fiesta. Yo creo que está, para eso falta mucho. No es magia. Claro. El homicidio va a bajar cuando tenga que bajar y cuando estos esfuerzos se materialicen en el campo. Cuando los estados, los municipios hagan su parte y la federación siga ahí trabajando con estos perfiles, no tengo la menor duda que van a seguir a la baja. Hablando de una disciplina de trabajo. Ahora, Manelik, esto que nos estás informando y compartiendo nos lleva a pensar y a imaginarnos el mapa del territorio nacional. No es lo mismo que disminuyan los homicidios si es que hay en la zona del sureste, a la zona centro y el norte del país. Tú conoces muy bien el territorio mexicano. Entonces, lo que nos lleva a preguntar es ¿por qué es más complicado revertir esas tendencias de homicidio? Por lo mismo que nos acabas de compartir, porque no hay una voluntad política de las entidades, de los municipios, en, no sé, Tamaulipas, por ejemplo. Son muchísimos factores, no hay una sola respuesta para eso. Lo primero que tendríamos que ver es la movilidad del comportamiento del crimen organizado. La movilidad del crimen organizado. Y pongo un ejemplo. Si hablamos de esa década de 2006 a 2010, ese periodo, no esa década, ese periodo en particular, el narcotráfico seguía siendo el principal activo de negocio del crimen organizado. Después se mudó para el tema de la extorsión. Sí. Y después empezó el tema del combustible. Y lo que antes en el mapa se veía como un incremento de la violencia conforme se acercaba a la frontera, el grupo que quería pasar droga, hoy esa violencia se fue al centro del país, en donde están las grandes tomas de combustible. Se fue al puerto de Manzanillo, donde llega otra problemática, que son los precursores, claro, para después generar drogas. Entonces, la movilidad del crimen organizado es lo que genera la violencia. Ellos son quienes ocupan el primer lugar tratándose de interpretar quién está detrás de estas cifras. Y a veces no es popular decir son los delincuentes peleándose entre sí. No es popular por lo que te decía hace rato, porque se presta al debate político partidista. Sí. Y anulan la posibilidad de analizar técnicamente lo que pasa en la seguridad, porque se está pensando en la siguiente elección y cómo vamos a hacer argumentos en contra. Y eso sucedió en el pasado con los esfuerzos anteriores y sucederá en el presente. Así es. Entonces, mientras demos margen al análisis técnico y entendamos, yo creo que es mucho más fácil a la sociedad juzgar para bien o para mal el trabajo de sus autoridades y presionar donde se tiene que presionar. Acabar con esos brotes de corrupción, terminar con esas canonjías que en lo local se da a ciertas manifestaciones subculturales porque no se quieren enfrentar a ellas. De acuerdo. ¿Sí? Entonces yo creo que tendremos que estar bien pendientes de esa movilidad del crimen organizado para entender y sobre todo poder construir alternativas para disminuir la violencia, los homicidios y retomar la paz en muchos de los puntos de la nación. Para cerrar, Manelik, déjame plantearte algo que se ha venido escuchando desde que comenzó la administración de Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Tenemos lo necesario? ¿Tenemos con qué hacer frente a la delincuencia organizada? ¿O necesitamos ayuda a los Estados Unidos?
Déjame ir más para allá. Necesitamos la intervención de los Estados Unidos. Héctor, en el año 2000 se firmó uno de los más importantes documentos en materia de combate al crimen organizado, que fue la Convención de Palermo, que reconocía la necesidad de un esfuerzo transnacional, multinacional, a un fenómeno que no conocía ya fronteras. Claro. Entonces, no solo necesitamos el apoyo de Estados Unidos y de Europa, de los países de Europa y de América del Sur, es una obligación de la que México es parte a través de la firma de la Convención de Palermo. Y esta convención nace en honor al homicidio de un gran personaje que fue el juez Giovanni Falcone, ¿sí? Asesinado de una manera terrible en Palermo, y que deja ver en ese momento el cáncer, cómo se había expandido por todo el mundo. Entonces, no es que necesitemos, estamos obligados a colaborar. Correcto. Aquellos que no vean esa necesidad no están entendiendo. No están entendiendo la realidad. No están entendiendo absolutamente nada sobre el crimen organizado. Es una obligación, ya no es una prerrogativa. Estamos obligados, estamos firmando la Convención de Palermo. Entonces, creo que es por ahí cómo podemos combatir desde casa un delito permanente que se genera, se materializa en distintas latitudes, claro, por las mismas personas. Interesante el punto. Buen cierre. Mariely Castilla, con nosotros, experto en temas de seguridad, excomisionado general de la Policía Federal y columnista también de Heraldo Media Group. Mariely, muchas gracias, qué gusto. Gracias a ti, Héctor. Hasta la próxima. Gracias.